Hola, soy Light. Hola Light, bienvenido a tus tutorías sobre la historia de la educación. Hoy empezaremos con el tema de educación prehispánica. ¿Sabes qué era la educación prehispánica, Light? Hola, buenas tardes, profesor. Espero que de verdad me ayuden sus tutorías. No, señor. Era como la escuela actual. No exactamente. La educación prehispánica se centraba en la formación integral del ser humano, no solo en la enseñanza de conocimientos. Los aztecas, por ejemplo, tenían un calendario que les enseñaba sobre la astronomía, la matemática y la religión. Los niños aprendían de los sabios y sacerdotes, quienes les enseñaban sobre la naturaleza, la ética y la espiritualidad. También aprendían oficios y artesanías, como la cerámica, la textiles y la carpintería. Wow. Eso es muy diferente a la escuela actual. Me gustaría aprender de esa manera. La educación prehispánica tenía mucho que ofrecer. Espero que puedas aprender más sobre ella y apreciar su valor. Espero que te haya gustado la clase y te sirvan mucho las tutorías. Ten buen inicio de clases y salúdame a tu madre. Sí, yo se la saludo, pero no ande de coqueto. Descanse, profesor. Nos vemos. Hola, soy L. Hoy voy a empezar mis tutorías con el profesor Ryuk. Un buen amigo me las recomiendo. Fuga. Hola L, te doy la bienvenida a las tutorías, espero sean de tu agrado L. Hoy vamos a hablar sobre la Reforma y la Constitución de 1857. ¿Sabes qué fue la Reforma? Hola maestro, buenos días. Creo que fue un movimiento que buscaba cambiar las cosas en México, ¿verdad? Exacto. La Reforma fue un proceso que buscaba modernizar y secularizar al país. Y en el ámbito educativo, se buscaba establecer una educación laica y gratuita para todos los mexicanos. ¿Y la Constitución de 1857? ¿Qué papel jugó en la educación? La Constitución de 1857 estableció la educación como un derecho de todos los ciudadanos y prohibió la educación religiosa en las escuelas públicas. También estableció la libertad de enseñanza, lo que permitió la creación de escuelas particulares. Entiendo. ¿Y cómo se aplicó esto en la práctica? Bueno, se crearon escuelas públicas laicas y gratuitas, y se estableció un plan de estudios que incluía materias como la historia, la geografía y las ciencias. También se promovió la educación de las mujeres y se establecieron normas para la educación de los maestros. ¿Y qué impacto tuvo esto en la sociedad mexicana? La Reforma y la Constitución de 1857 sentaron las bases para la modernización de México y la expansión de la educación. Permitieron que más personas tuvieran acceso a la educación y contribuyeron a la formación de una sociedad más igualitaria. Gracias profesor, que le vaya muy bien. Bueno L, cualquier duda estoy a tus órdenes, puedes ir a descansar. Hola, buenas tardes alumno, hoy hablaremos sobre la educación en el México durante el Porfiriato. Profe, ¿qué fue el Porfiriato? Suena interesante de saber. Fue el período donde el general Porfirio Díaz gobernó México por 35 años consecutivos. A la madre, ¿eso se puede? ¿Y qué pasó con la educación? Cuide su vocabulario por favor, pero en ese entonces Porfirio Díaz se las arregló para gobernar y así la educación descentró más en la ciencia, matemática y tecnología. ¿Y por qué se enfocó en eso? Porque el positivismo influía demasiado en la educación. ¿Qué es el positivismo, profesor? Es una filosofía que prioriza la razón, ciencia y progreso. ¿Y cómo fue aplicada a la educación? Fueron creadas instituciones como la UNAM y de centro en la formación de élites.
¿Qué es eso de formación de élites? Significa que la educación estaba dirigida solamente a formar líderes que gobernaran al país. ¿Y qué sucede con las mujeres? ¿También podían participar? Desafortunadamente tenían acceso limitado a la educación, era una época de total desigualdad, así fueron los 35 años de gobierno de Porfirio Díaz, siendo así la educación en esa época. Muchas gracias por la clase de hoy, nos vemos la siguiente semana. Hola Live, ¿cómo estás? El día de hoy hablaremos de un tema muy importante y a la vez interesante, hablaremos de cómo fue la educación en México durante la Revolución de 1917. Wow, qué interesante. El otro día escuché a mi papá platicar con mi abuelito de cómo ha cambiado todo en serio. Así es, bueno, empezaré hablándole de que la revolución fue el resultado de una serie de exigencias sociales que no podían postergar. Así que grupos y caudillos lucharon a partir de 1910. ¿Y qué lograron? Bueno, para darle cumplimiento a esas exigencias se redactó la Constitución de 1917, que en su artículo 3 redacta que la educación deberá ser libre, obligatoria y laica. Wow, entonces por eso estamos aquí, jaja. Aunque de risa, fue algo por lo que se luchó mucho. Una vez escuché sobre un tal Carranza el que hizo. Qué buena pregunta. De hecho, él formó parte muy importante de esto. El presidente Carranza estructuró leyes para la educación, desmantelando la Secretaría de Destrucción Pública y Bellas Artes, para que sus funciones estuvieran a cargo de los ayuntamientos y gobierno estatal. Sin embargo, varias escuelas no podían con los gastos y cerraron. Esto ocurrió en el Distrito Federal. Yo también supongo que por lo mismo había niveles muy altos de analfabetismo. Así es, tienes mucha razón. Después a Carranza lo mataron y quien quedó en su puesto fue José Vasconcelos. Qué interesante es escuchar esto. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Hola, profe, buenos días. ¿Puede explicarnos cómo era la educación en México después de que nos independizamos de España? Hola alumno, buen día, es una excelente pregunta. La educación en el México recién independiente tenía muchas dificultades, pero también grandes oportunidades para el cambio. ¿Qué desafíos enfrentaba la educación en ese tiempo? Bueno, después de nuestra independencia en 1821, México estaba en una situación bastante complicada. Las estructuras educativas que existían durante el período colonial estaban bastante desorganizadas. La nueva nación tenía que establecer un sistema educativo propio. Había varias dificultades, como la falta de recursos, de infraestructura y la necesidad de formar una nueva identidad nacional. ¿Cómo se organizaban las escuelas en este periodo? La educación en ese entonces era bastante desigual. En las zonas urbanas como la Ciudad de México, había algunas escuelas, pero la mayoría eran privadas y estaban dirigidas por instituciones religiosas. En las áreas rurales, el acceso a la educación era muy limitado. Las escuelas no eran muchas, y muchas veces los niños tenían que aprender en condiciones muy rudimentarias. ¿Qué tipo de educación se ofrecía? La educación ofrecida estaba muy centrada en la formación clásica y religiosa. Se enseñaban materias como religión, gramática, matemáticas y ciencias básicas. Sin embargo, la educación estaba reservada principalmente para los hijos de las familias más adineradas. Las niñas tenían menos acceso a la educación formal en comparación con los niños. ¿Hubo algún intento de reformar el sistema educativo? Sí, en la década de 1820 y 1830, comenzaron los esfuerzos por reformar y modernizar la educación. Uno de los grandes impulsores de estas reformas fue el gobierno de Valentín Canalizo, quien promovió la educación pública. Sin embargo, las reformas eran lentas y enfrentaban mucha oposición, especialmente de las autoridades eclesiásticas que tenían un fuerte control sobre la educación. ¿Y cómo impactó la independencia en el contenido de la educación? La independencia trajo un deseo de crear un sistema educativo que reflejara los valores y la identidad nacional mexicana. Los nuevos líderes querían promover la idea de una nación unida y soberana, por lo que empezaron a incluir más contenidos relacionados con la historia y la cultura nacional. También hubo un esfuerzo por secularizar la educación, es decir, separar la educación de la influencia directa de la Iglesia.
¿Cómo podemos entender el impacto de esas primeras reformas en la educación actual? Las primeras reformas sentaron las bases para el sistema educativo que tenemos hoy. Aunque la implementación fue limitada y enfrentó muchos problemas, crearon un camino para el desarrollo de una educación más inclusiva y accesible. Hoy en día, seguimos trabajando para superar los desafíos que enfrentaron aquellos primeros educadores y líderes. Entiendo. Muchas gracias, profesor. Es fascinante ver cómo la educación ha evolucionado desde esos tiempos.